Bien, hoy lo que vamos a hablar es un poco del ferrocarril entre Zaragoza y Sagunto, del corredor entre comillas, y luego lo que yo querría hacer antes de nada es proyectar dos vídeos para ponernos un poquito en línea de lo que se ha dicho y la situación que nos encontramos en este momento. Más cerritos, ¿eh? Por haber conseguido una de las obsesiones que nosotros desde hace mucho tiempo hemos perseguido, que es que los coloneses quieran realizar alguna obra ferroviaria que supone un antes y un después de las comunicaciones de nuestra provincia, y que es el eje ferroviario cantábrico-mediterráneo del que tantas veces hemos hablado, un eje que estaba incluido en el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte, que como conocéis bien tenía su finalización en el año 2020, y un eje que estaba también incluido en el Plan de Actuación Específico para Teruel, con una inversión importantísima, 13.000 millones en todo el eje, pero 3.400 millones de euros de inversión en lo que es la parte entre Zaragoza y Valencia, más 1.049 millones de euros en lo que tiene que ser la unión de Sagunto y de Valencia. Por tanto, unas inversiones importantísimas que tendrán que estar además ejecutadas en el año 2020. Claro, estamos hablando de una línea nueva, completamente nueva, de doble vía, de ancho UIC, y una línea electrificada, y además de una línea para tráfico mixto, como aquí se encuentra un tráfico para viajeros y un tráfico para mercancías. Y por lo tanto, todos esos cuellos de botella no existirán en el momento que esta línea esté hecha, y por lo tanto podremos tener trenes con velocidades entre 180 y 200 km/h, y por lo tanto las mercancías no tendrán ningún problema. Insistimos en Europa para que fuera incluida. Esto nos va a permitir, lógicamente, recabar mayor financiación y conseguir mejorar el proyecto. En ese sentido, hemos recuperado un estudio informativo del gobierno anterior que había abandonado, es mejorar la relación entre Teruel y Zaragoza, y por lo tanto, de acuerdo a en ese momento se estima, de tal modo que podamos disponer de una alta velocidad posible la incorporación como corredor, la financiación que hemos hecho y la recuperación de este informativo que nos permitirá solicitar información por vía aproximada. El recorrido del territorio lo conoce a la perfección, y tanto sus compromisos con el Alto Aragón, sus compromisos con la 232, sus compromisos con el Consejo Térmico Mediterráneo, los está cubriendo con absoluta puntualidad. Por tanto, no es que le dé credibilidad por un acto de placer, le dé credibilidad porque, insisto, sus decisiones tratan a la perfección, no solo le doy credibilidad, sino que entiendo que la credibilidad la mayoría de los aragoneses. El proyecto caducado que hay de Teruel a Sagunto, si no se hubiera activado la financiación del proyecto. Si el gobierno de Chimote, el gobierno de Javier Lama, el gobierno de Pedro Sánchez con el ministro de la Cabeza no hubiera activado el proyecto, hubieran conseguido la posibilidad de financiar en Europa este proyecto, no hubiera sido posible hacerlo. Esa es la contestación. Y se hará porque lo ha dicho el ministro y lo vamos a hacer. Que lo diga el candidato de Teruel a lo mejor es menos creíble. La ley es que lo decía seguro. Que lo diga el ministro es mucho más creíble. Eso es lo que va a pasar y se podrá hacer porque ha habido un gobierno en Valencia, un gobierno en Aragón y un gobierno en España que se ha comprometido. Disculpar el sonido, pero es que yo creo que es muy significativo lo que se ha dicho del corredor en su momento y declaraciones más recientes. Lo siento, no tenemos capacidad para quitar más sonido, pero creo que ha quedado muy claro lo que se ha dicho, que esto se cumple con un reloj, fechas concretas. Bueno, ¿cuál es la realidad en principio? Pues la realidad es que el tema del ferrocarril entre Zaragoza, Teruel y Sagunto, siempre hay que diferenciar dos cosas: lo que es el corredor cantábrico-mediterráneo del 2004, que se anunció en el 2004, no hay absolutamente nada. Cuando digo nada, es nada entre Zaragoza y Teruel y Sagunto. Hay papeles que no ven la luz por ningún sitio. Y esto al final está permanentemente en boca de todos. Todo el mundo habla del corredor, el corredor, el corredor, el corredor. Y al final, ¿qué es? Pues es un gran engaño y una gran estafa. Un gran engaño y gran estafa. Para los aragoneses, para los valencianos y especialmente para los turolenses durante estos 20 años, desde que se planteó el corredor cantábrico-mediterráneo.
Pero últimamente ha ocurrido ya, si éramos pocos y ya nos venía la tormenta, pues como en Urbávena creo, pues en 4 días nos vienen 4 tormentas. O sea, pues lo último que ha ocurrido ha sido que en la revisión de la red transeuropea de transporte, lo que en un principio estaba como que iba a ser de alta velocidad entre Zaragoza, Teruel, Sagunto, pues lo han partido. Es decir, alta velocidad ha quedado entre Zaragoza y Teruel, y de Teruel a Sagunto, a Valencia, queda como una vía convencional. ¿Y esto qué significa? Pues para entenderlo pronto y claro, pues significa algo así como que si la autovía 23 de Zaragoza a Teruel fuera una autovía, aquí desapareciera la autovía, y de Teruel hasta Sagunto o Valencia estuviera la antigua carretera con el Rabudo y el Rabudillo incluidos. Pues esto es lo que significa. Vamos, esto es una auténtica barbaridad que yo, vamos, creo que no se puede entender de ninguna de las maneras, salvo por esta manipulación, engaño y estafa que digo, de que se ha convertido el ferrocarril entre Zaragoza, Teruel y Sagunto. Entre Teruel y Sagunto-Valencia dice que va a quedar una vía convencional. ¿Y qué es eso de vía convencional? Pues en principio una vía convencional suele ser vía única, de ancho ibérico, que suele estar electrificada y con apartaderos, porque si una vía, aunque sea convencional, si no tiene apartaderos, si no está electrificada, no tiene financiación europea. Y que además, sobre todo, tiene un sistema de seguridad ASFA, que es anuncio de señales y frenado automático. ¿Qué ocurre? Que la velocidad en una vía, tanto sea de alta velocidad o no alta velocidad, depende del sistema de seguridad que tiene el equipo de la vía y que tienen los trenes que circulan por ella. Entonces el sistema ASFA lo que ocurre es que tiene la limitación a 200 km por hora, con lo cual más de 200 km por hora, aunque sea vía convencional y esté perfecta, pues no puede ir más de esa velocidad. Por lo tanto, nos encontramos que esta situación pues, ha sido una situación catastrófica, creemos. Que se haya producido esta revisión, se ha mejorado un aspecto que nosotros ya venimos, yo siempre sabéis que saco este documento que para nosotros es la Biblia, donde dice que el corredor cantábrico-mediterráneo por parte del Gobierno de Aragón es irrenunciable que de Zaragoza vaya a Tarragona y Barcelona, y que para Zaragoza, Teruel, Sagunto pues habría una vía única al estilo de las que había o las que hay entre Zaragoza y Barcelona. Cuenta qué es ese documento, por favor. Sí, el documento este es una carta de compromiso de Aragón Plataforma Logística que se firmó en Zaragoza en presencia de Lambán, en presencia del Gobierno de Aragón, de agentes económicos, agentes sociales, en abril del 17. Entonces dice que es irrenunciable. Entonces decimos, bueno, pero parece que de Zaragoza, Tarragona y Barcelona esto está relativamente tranquilo. Pues no, porque en esta última revisión lo que se ha hecho ha sido que entre Zaragoza y Tarragona y Barcelona, pues lo que han hecho ha sido adelantar lo que era una calificación dentro de la red europea prevista para el año 2050, le han adelantado al 2030 para que se hagan apartaderos, para que se haga vía de ancho internacional, para tratar los gálicos. Es decir, lo que está haciendo ahora es que el corredor, como es irrenunciable, pues vaya directamente a Tarragona y Barcelona en detrimento, y de paso que han hecho, han potenciado lo que era el Tarragona-Barcelona en detrimento del Zaragoza-Teruel, Sagunto. Es decir, esto nos parece absolutamente, esto es una barbaridad y es un desprecio absoluto, como estamos acostumbrados ya cada día a que se juegue con nosotros y con algo tan importante y tan sagrado como es la infraestructura más importante, creo, y económicamente, por supuesto, la más llamativa de todo lo que es las infraestructuras pendientes en la provincia. Este es un tema importantísimo, por lo que supone, dicho en pocas palabras, es que la alta velocidad prometida entre Teruel y Valencia desaparece y se mantiene la línea que hay convencional. Pero es gravísimo porque supone incumplir, es un cambio de la política del Gobierno central respecto a las infraestructuras en Teruel, también, digamos, la toma en posición de esos acuerdos que veíamos del anterior Gobierno de Aragón respecto a lo que era prioritario para ellos en Aragón, pero se ha utilizado la vía europea para programar un ferrocarril que incumple el plan de infraestructuras español vigente. En el plan de infraestructuras español vigente eso es alta velocidad, ellos bajan de alta velocidad.
incumple de una manera que para nosotros todavía es más lamentable. O sea, mientras hemos estado en Madrid, mientras Teruel existe estado en Madrid, esta bandera se ha mantenido absolutamente firme y plantada. En cuanto hemos desaparecido, ya la actuación es volver a eliminar, volver a tiempos pasados, a posiciones pasadas y retrotraer las expectativas de esta línea a lo que siempre hemos estado combatiendo, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un compromiso desde hace 2 décadas, desde 2004, de que el corredor entre Cantábrico-Mediterráneo, de Zaragoza a Valencia, iría por Teruel, iría como vía doble de alta capacidad. Y ese compromiso para nosotros es irrenunciable. Irrenunciable porque fue ya un compromiso que se obtuvo por quedarnos fuera del AVE Madrid-Cuenca-Valencia, y un compromiso que admitió el Ministerio y que admitió el Gobierno de Aragón. Entonces, estas cosas no pasan en Europa por casualidad. Es decir, si Europa ha admitido este cambio es porque el Gobierno español se lo ha planteado. Y si el Gobierno español se lo ha planteado es también porque el Gobierno de la Comunidad Autónoma le ha dado el ok. Pero es que no solo es eso. Y porque el Gobierno de la Comunidad Autónoma con Lambán le dio el ok. Le dio el ok y nos lo demuestra que la única eurodiputada que había de Aragón en el Parlamento era una diputada socialista aragonesa, en concreto Isabel García Muñoz, que representaba al grupo socialista en estas negociaciones de este plan. Incluso presentó algunas enmiendas a este plan. Presentó enmiendas, curiosamente, para avanzar la construcción, pasarlo de la red básica de la línea que va entre Zaragoza y Tarragona, de la línea que pasa por Tardienta. Pero, paralelamente, no dijo ni mu de esta desclasificación de la línea. Pero es más, es que esto se produce, este cambio, sobre todo. Sabéis que el procedimiento es: primero el Parlamento discute una propuesta, esa propuesta del Parlamento la tiene que consensuar con el Consejo. Bueno, pues este cambio, el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, se produce durante la presidencia española del Consejo. Se produce en diciembre de 2023. Ahí llegan al acuerdo entre los representantes negociadores del Parlamento y el Consejo, que lo presidía España. Y luego, posteriormente, ahora en junio del 24, el Parlamento Europeo ha votado y ha ratificado ese acuerdo. En esta votación hay que aclarar las posiciones de muchas personas. Digamos, por ejemplo, el Partido Popular ha venido diciendo que ellos votaron en contra. Y es cierto, votó en contra, creo que votó contra el Partido Popular Español, Vox, Podemos e IU. 37 votos de los 631. Pero el Partido Popular Español no votó en contra por la cuestión de Teruel. No votó en contra porque había planteado la inclusión de determinados accesos ferroviarios a puertos gallegos y andaluces y no se les admitieron. De la desclasificación de la línea entre Teruel y Valencia no habló nadie. O sea, no habló nadie, se planteó, nadie la discutió, nadie dijo nada. Con lo cual, exigimos responsabilidades al Gobierno de Lambán, el último gobierno aragonés que estaba en ese momento cuando se estaban estas negociaciones. Exigimos responsabilidades al Gobierno de España porque ha incumplido compromisos que parece ser que solo mantuvo mientras estuvo Ábalos en el Ministerio. A partir de ahí probablemente decayeron, pero lo que es evidente es que han decaído después de que Teruel existe, no ha estado allí para exigirlo. Nosotros cada vez, y fueron más de 11 reuniones con el Ministerio de Transportes en año y medio efectivo, cada vez que íbamos a plantear la bandera del corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta capacidad completa. Con lo cual, para nosotros es un tema gravísimo. Alguien tiene que dar explicaciones por qué se ha producido esto. El Gobierno de Aragón actual tiene que exigir explicaciones al Gobierno de España, aunque sean de partidos distintos, de por qué ha pasado esto. Nosotros exigimos explicaciones a nuestros eurodiputados de qué actuaciones van a tomar, sean del partido que sean, qué actuaciones van a tomar los eurodiputados actuales. En la Comisión de Transportes actual hay 4 eurodiputados. De esos 4, 2 son aragoneses, uno del Partido Socialista, otro del Partido Popular, otro es valenciano de Compromís y otro es del PNV. Los cuatro están interesados, o deberían estar teóricamente interesados, en consolidar este eje Cantábrico-Mediterráneo que une los puertos de Bilbao y de Valencia por Zaragoza y por Teruel. Ahí les exigimos que intervengan. Pero exigimos todavía responsabilidades porque nuestros diputados en Madrid, el señor Herminio Sancho, los diputados del Partido Popular, no han abierto la boca a este tema. ¿Por qué el Partido Socialista de Aragón no ha abierto la boca respecto a este tema? Porque el Partido Socialista de Teruel no ha abierto la boca respecto a este tema. O sea, una de las principales reivindicaciones históricas de la provincia, que es consolidar el corredor Cantábrico-Mediterráneo como una vía de alta capacidad,
estamos viendo cómo se cae y nadie dice nada. Nadie de las fuerzas políticas dice nada. Entonces nosotros por supuesto que levantamos el grito en el cielo y por supuesto que vamos a ponernos en contacto con el Ministerio, con los eurodiputados. Pero aquí la clave no la echemos a Europa, porque eso es una forma muy fácil de tirar balones fuera. Europa hace lo que los Estados miembros le proponen. Aquí ha habido una propuesta del Estado que ha sido desclasificar esa categoría, incumpliendo sus acuerdos, incumpliendo los compromisos que venían desde el 2004, incumpliendo los acuerdos con Teruel Existe, porque ya no está Teruel Existe allí. Con lo cual, por un lado, ojalá los turolenses seamos lo suficientemente inteligentes para saber que o está Teruel Existe allí o las cosas de Teruel no funcionan, porque nadie se encarga de defenderlas, lamentablemente, cuando sería obligación de otros. Y hay que estar con capacidad de influencia sobre las decisiones. Con lo cual, bueno, pues una mala noticia, alertar a toda la provincia, hay que hacer que esto se revierta, que los nuevos diputados se reviertan. Nosotros contactaremos tanto con valencianos, con los puertos, como con los partidos políticos, con los puertos de Valencia y de Bilbao, y con los partidos políticos Compromís y PNV, que son los que tienen europarlamentarios en esta comisión, y contactaremos también con el Ministerio de Transportes. No vamos a consentir que esto se quede en el olvido y en el silencio. Nosotros exigimos la vuelta a la planificación anterior y exigimos la vuelta al Plan Estatal de Infraestructuras vigente, el PIFBI vigente. Esto se ha hecho incumpliendo el PIFBI del propio Ministerio, con lo cual, no sé, podemos darnos cuenta de la trascendencia de la solución. Nada más, si queréis alguna pregunta lo puedo contestar. Yo me he despistado, no me queda muy claro exactamente esta desclasificación, en qué momento se ha producido y dónde. ¿En Europa dices? Esto se produce, esto obviamente hay una propuesta, la propuesta nace siempre en el Parlamento Europeo, una propuesta de cambio del reglamento. Es un cambio de reglamento que estaba vigente, había dos reglamentos, en el 21 y otro anterior. Bueno, pues estaban vigentes en ese momento y se produce una ¿Pero del reglamento de qué? De la Red Europea de Transportes. Vale. La Red Europea de Transportes. La Red Europea de Transportes tiene dos niveles. Uno que se llama Red Básica, que es lo prioritario, y otra que es Red Global, que es la que, digamos, completa la Red Básica. La Red Básica está planificada para que se ejecute antes del 2030 y la Red Global al 2050. Entonces, inician una revisión del reglamento que la justifican sobre todo porque van a ajustar los plazos de ejecución, es decir, van a coger cosas que estaban en la red global de 2050 y la van a pasar a 2030. Es lo que sucede con la línea entre Zaragoza y Tarragona, que adelantan su ejecución 20 años. Pero paralelamente hay algunos otros cambios, de esos que se intentan que pasen desapercibidos. Y uno de esos cambios que se intentan que pasen desapercibidos es la desclasificación como vía de alta velocidad de la línea entre Teruel y Valencia y Sagunto. Sí, y entonces, a ver, entre Teruel y Sagunto, ya está muy claro esto. Y cuando dices que se mantiene de Zaragoza a Teruel, pero no se mantiene como doble ancho. No, eso es lo gordo es que sale, Zaragoza a Teruel sale como alta velocidad y sale como construida. Quiero decir, que para ellos la alta velocidad es lo que se está haciendo ahora. O sea, va a ser simplemente la electrificación y supuestamente por esa línea se podrá ir a 200 por hora, que no es cierto, no se podrá ir jamás en toda la línea a 200 por hora mientras no se solventen los puertos de Cuencabuena y de Cariñena y de Pañiza, que nunca se han atrevido a lanzarlos porque les costaba en su momento 500 millones. Pero aquí es lo que pone de mala uva es ver cómo se es tan rácano con las inversiones que afectan a la provincia de Teruel. Estamos hablando, por 500 millones no se han solventado 2 puertos, cuando en otros sitios se invierten cientos y miles de millones a mansalva y no hay ninguna preocupación por el tema. Entonces, que en el mapa aparezca como alta velocidad es también una hipótesis. La realidad es que nos vamos a encontrar con la línea que tenemos electrificada y chimpún. O sea, la intención del Ministerio realmente es ejecutar el plan director que tiene, es decir, terminar electrificando la vía y anchas Castilla, que ya veremos dentro de 40 o 50 años qué planteamiento hay. Y eso es lo que no estamos dispuestos a admitir, porque nos quedamos descolgados de la red real, la red eficaz real del ferrocarril en España. Y hemos de conseguir que se vuelva al planteamiento de alta velocidad. ¿Y por qué esa desclasificación con Valencia? Pues porque el Ministerio tiene estudios que se hicieron en el anterior estudio informativo, que hacer eso en línea de alta velocidad, en calidad, como nosotros decimos, suponen 4.000 millones de euros. Y no está dispuesto a gastarse 4.000 millones
en salvar el ragudo, diríamos, en conectar Teruel con Valencia. Pero es que esto no es, lo hemos dicho 20 veces, no es la conexión de Teruel con Sagunto ni de Teruel con Valencia. Esto es un eje que como mínimo une todo el arco cantábrico con el arco mediterráneo, que lo hace con la tercera y la cuarta ciudad, dicen ahora, de España, que lo hace con el 20% del PIB de toda España en ese territorio. Al final, es que no sabes si sospechar ya que también hay intereses políticos y político-económicos, pero no sospechar, es evidente que hay intereses político-económicos para que esta línea no se consolide. ¿Económicos de quién? Del puerto de Barcelona, que quiere captar todos sus tráficos de mercancías del área logística del Valle del Ebro hacia Barcelona e impedir que vayan hacia Valencia, o que Valencia pueda concurrir. O sea, para ellos, cuando en el mercado las mercancías solo pueden ir a un puerto, pues obviamente el que fija el precio es el puerto. Cuando pueden ir a 2 puertos, ya hay una cierta competencia. Eso a nivel económico. Y a nivel político, la eterna sospecha que hemos tenido siempre de que a Cataluña no le interesa que estos ejes se consoliden porque suponen un bypass a su territorio que podría desviar parte de los tráficos del Mediterráneo hacia la frontera francesa sin pasar por Cataluña. Entonces, la combinación de esas dos cuestiones es lo que nos está atenazando durante décadas, lo que empezábamos a romper porque estábamos teniendo peso político, y lo que lamentablemente vemos es que en cuanto ese peso político desaparece, volvemos a las andadas de antes o peor, que es la cuestión. Varias cosas. Entonces, si lo he entendido bien, lo que hay es una decisión, una voluntad política de favorecer el eje que va hasta Zaragoza y Zaragoza, Tarragona, Barcelona. Eso es. Y en perjuicio de los demás. ¿Es esto lo que denunciáis? Eso es. Hay una doble también incumplimiento político, es decir, para llegar a esta situación de hoy hay que deshacer la anterior, que era la buena, es decir, hay que tener voluntad política de deshacer lo anterior. ¿Es esa voluntad política creéis que existe? Y el segundo incumplimiento serían los acuerdos con Teruel existe, que también se incumplen, porque esto estaba recogido. ¿Estos dos existen? Sí. Por un lado es claro que hay un cambio de posición política del Ministerio respecto al mapa ferroviario español, es decir, que esto que había sido una apuesta por vertebrar un sector territorial inmenso que se queda sin ninguna vinculación, probablemente desaparece, y ahí seguro que hay influencias tanto económicas como políticas que he dicho, y también se está incumpliendo lo que se firmó en el acuerdo con Teruel existe. ¿Qué sucede? Que ellos dicen que ya no está Teruel existe, es decir, que ya no necesitan para nada Teruel existe, pero nosotros creemos que hay una obligación moral, como mínimo moral, de cumplir con los acuerdos que se pactaron. Nosotros los cumplimos, y los cumplimos a rajatabla, y los cumplimos muchas veces con riesgos incluso físicos para las personas que los cumplimos. Nosotros exigimos al Ministerio que moralmente cumpla con lo que acordó. Y estas decisiones políticas, ¿quién las toma? Porque con esto de la transversalidad a veces no queda claro. ¿Quién las toma? El Gobierno de España. Obviamente el Gobierno de España, pero estoy convencido que el Gobierno de España, la verdad es que la relación entre Sánchez y Lambán no es muy fluida, o no era muy fluida en aquel momento tampoco, pero yo estoy convencido que esto se hace con conocimiento de Aragón. O sea, no creo que el Gobierno de España implantase esto sin conocimiento del Gobierno de Aragón. Desde el 17. Vuestro acuerdo es de 2019. Nuestro acuerdo es del 2019, efectivamente. Pero esto cuando se empieza a negociar, pero es que además la única eurodiputada aragonesa que hay es del PSOE y está en la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo. O sea, ella incluso no solo es que esté, es que encabeza la representación socialista en esa negociación. Ella es imposible que no supiese que eso se estaba produciendo. En algún momento el Gobierno de Aragón le dice el ok, o sea, tú no pelees por esto, pelea por la conexión en Tardienta, que eso se agilice, que cambie, que se adelante 20 años. Y ya está. Y al final lo que se está cumpliendo es lo que Lambán dijo que se haría el 2017. Exactamente, lo que está cumpliendo lo que pone ese documento. Lo que pone el documento Aragón Plataforma Logística, que era el diseño que hacía el Gobierno de Aragón de cuáles eran las prioridades del Gobierno de Aragón. ¿Qué sucede? ¿Qué se evidencia? Que Teruel no ha sido prioritario para el Gobierno de Aragón.